Hola, soy Estrella Rodríguez, soy responsable del Departamento de Didáctica del Museo de Bellas Artes de Valencia y bueno, llevo bastantes años dedicada a intentar que el público que venga al museo, tanto los escolares como adultos, pues tengan una experiencia agradable. Si con que no caigan las hojas del museo te refieres a que hay veces que hay cosas que no avanzan, que no evolucionan, pues bueno, pues la verdad es que nosotros estamos orgullosos de los talleres didácticos que tenemos, porque fueron pioneros en su tiempo y están hechos con un diseño muy universal, adaptado y flexible, de manera que sigue vigente todavía y de hecho tenemos mucha lista de espera esperando colegios para venir. Entonces yo creo que por ahí sí que somos innovadores, pero falta también que todo el mundo y toda la sociedad lo reconozca, y una vez que lo reconozca el público y la gente y a todas las estancias y todas las instituciones acabarán cayendo. Pero es un trabajo que, si algo tiene que cambiar en un museo, yo creo que la educación. Aquí empieza nuestra visita con los 5 sentidos en el Museo San Pío V de Valencia, un museo relevante. Aquí tenemos a la maestra Mariado, que ha venido a visitar el museo para informar a sus alumnos cómo hacer luego esta visita y cómo prepararla. Y se ha interesado de prepararla de la forma de visitar los 5 sentidos. Aquí vemos espacios. ¿Qué podríamos trabajar? La vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto. El oído, tacto, no. ¿Cuál? El oído, muy bien. ¿Y cómo trabaja el oído? ¿Habéis pensado una vez cómo es un museo en silencio? Cerremos nuestros oídos, dicho de forma metafórica, 10 segundos. Vale, ¿qué se escucha? El ruido del agua, la fuente. ¿Qué se puede escuchar más? Algunos pájaros. ¿Qué se puede ver más? El silencio, apenas algún ruido de la calle. Esta es la función de este patio, ¿no? Por eso aquí podemos trabajar también con nuestros alumnos lo que es el silencio y tenerlos un poco preparados en mini asamblea para luego contarles lo que es las normas importantísimas en un museo. Pero no, para nada. Huimos del formato tradicional, que es un monólogo de alguien que se aprende una serie de datos y los explica, sino que intentamos utilizar metodología participativa, implicar al visitante, que cuando venga el grupo estén ellos formando parte de no un monólogo, sino un diálogo entre ellos y nosotros. Entonces intentamos combinar parte de lo que estamos explicando nosotros con preguntas hacia el grupo, que ellos se impliquen y así acabarán entendiendo mejor lo que están escuchando. Lo que no podemos hacer es llegar, contar una cosa aprendida de memoria y a los 5 minutos esa persona desconecta. Necesitamos mantener la atención e intentamos hacerlo así. Por lo tanto, pasamos al taller de la vista, y en el taller de la vista estamos ante nuestra profesora que ha venido a visitar este cuadro. Este cuadro lo que vemos que es, vemos por ejemplo lo que es la parte inferior, la predela, donde estarían situados en las esquinas los donantes. Vemos también que están las figuras como muy arraigadas una encima de otra. Por ejemplo, vemos como las figuras apenas tienen profundidad. Todo esto porque viene determinado por hacerlo con un lenguaje sencillo para que la gente entendiera. Vemos, por ejemplo, la figura de Jesucristo en el centro. ¿Pero qué podría haber en la izquierda y en la derecha, Mariano? Niños. Ella se encuentra como profesora que tiene que mostrar a sus alumnos lo que podría haber en la izquierda y en la derecha. No lo sabe. Y lo vemos de esta forma. No es lo mismo que yo lo cuente como que ella lo vea. Y aquí la relevancia del lenguaje visual. Los maestros se suelen implicar y nosotros pedimos por favor la ayuda en el desarrollo de la actividad de los maestros, porque nosotros llevamos el peso del desarrollo del recorrido, pero en cuanto a disciplina y algunas cosas que en el museo es muy importante el comportamiento de los niños, porque si son obras de arte, si hay cualquier incidencia, son obras muy valiosas. Entonces
y sobre todo en la atención, el aprovechar, el pensar que aquí van a estar 1 hora, 2 y que lo aprovechen, para eso nos ayudan bastante, pero tratan muchísimo el desarrollo de la actividad, es de la noche al día si el profesor está implicado o no. Y hemos llegado ya al que es a la parte del tacto. Y el parte del tacto, ¿cómo podemos explicar? ¿O qué herramientas nos da el museo para explicar el tacto? Por ejemplo, las naturalezas muertas. Como podemos ver, ¿qué son naturalezas muertas? Son, por ejemplo, desde animales o frutas o simplemente objetos que podemos tener en un plato, en una mesa, que aparecen en los cuadros. Por ejemplo, Hoy hay frutas, alimentos, por ejemplo, objetos como vasos, pero ¿cómo podemos trabajar aquí el tacto? ¿Y el tacto cómo podemos trabajarlo? Pues mediante una forma muy sencilla. Cierra los ojos mareados y le damos esta fruta. ¿Cuál es? Podría estar en un botón. Sí, es una pera. ¿Cómo sabes que es una pera? ¿Una pera? ¿Una pera es una fruta? ¿Estamos seguros? Sí, por su forma. Por su forma. ¿Por su forma cómo? La bandera de debajo y por encima, por arriba de la rama. Cada uno podría tener sus razones propias por saber por qué esta fruta es una pera, pero ella lo ha averiguado mediante el tacto. Pero si me abro los ojos, le doy otra. ¿Y cuál es esta? La vemos. Esta es una manzana. Una manzana. ¿Y cómo sabes que es una manzana? ¿El color no lo ves? Tiene la piel suave y la forma redonda. Y le podríamos dar otra también. Creo que es más complicado para averiguarla mediante el tacto. Por ejemplo, podría estar en un bodegón o no podría estar. La vemos, tacto más rugoso. Esto es lo que es. ¿Qué podría ser? Es importante lo que es el requisito siempre pedagógico, es demostrar mediante el tacto, el saber averiguar no solo mediante el oído, sino también mediante el olfato, el gusto, la vista y el tacto. ¿Cuál es cada No lo sé. fruta? ¿Cómo se llama? Vamos a ver la pista. Empieza por la A, continúa por Y, acaba por Cate. Aguacate, muy bien, un refuerzo positivo. Pues mira, La sí que manzana, el aguacate, la pera, para nuestra maestra María. ahí está la pera y todo. Lo importante para nosotros es, por ejemplo, descartar la idea preconcebida de que a un museo solo se puede venir a través de los cuadros a aprender cosas relacionadas con asignaturas que tradicionalmente se asumen como tal. Invitamos a que cada espectador cuente su propia película, cuente por su propia historia del propio cuadro. Invitamos a que la interpretación sea muy abierta. Entonces, eso es una de las ideas. Y luego, otra de las filosofías que tenemos es que el taller, los talleres didácticos en el que lo que vamos a fomentar es la creatividad. Venid a ver el museo, pero crear también. Tú estás creando, estás haciendo lo mismo que hace un artista, que es la creación. Por lo tanto, les invitamos a que creen unas actividades muy sencillas, pero que como resultado tienen unos elementos que han estado creando ellos. Y ahora, otra forma de enseñar el museo es enseñarlo mediante las visitas realizadas. Es importante también saber y hacer ver a los niños que en los museos y en los cuadros aparecen personajes. Estos personajes han tenido una vida y son historias lo que se cuentan. Por ejemplo, aquí ¿quién aparece? ¿Quién piensas tú? ¿Quién puede ser? ¿Qué le pasa? Un noble que pide algo. ¿Puede ser que sea un noble que pide algo? Es el emperador Constantino. Tú eres el emperador Constantino ahora, tienes que representarlo. ¿Cómo está el emperador? Ponte igual. El emperador Constantino tenía lepra, se le caía la piel al emperador Constantino. En ese instante, San Pedro, ¿qué? Con las llaves, para saber que es San Pedro, y está hablando con la espada. Y dijeron, si quieres curarte, te tienes que convertir al cristianismo. ¿Y qué hizo San Pedro? ¿Qué hizo el emperador Constantino? ¿Se convirtió? ¿Pero por él o porque quería? ¿Quién? ¿Su hermano o su madre? Su madre. Si te dice tu madre como a vuestros alumnos y os dice hacer esto, lo hacen, ¿no? Pues el emperador Constantino hizo caso a su madre. Pero, ¿creéis que se convirtió del todo? Cierra los ojos un momento. Yo creo que se convirtió, pero no se llegó a convertir del todo. Porque al final puede hacer caso a su madre, pero para hacerle caso, ¿qué podría hacer su madre para el emperador Constantino para ayudarle? Darle, por ejemplo, que ponte en la boca, confía en mí,
una golosina, que podría ser una de las razones más por las que nuestro alumno, con un refuerzo positivo, pudiera aprender más sobre el teatro. Constante. Yo reivindico el valor del museo y de los talleres como tal, porque con eso conseguiremos que desde muy pequeños vean el museo como algo normal, algo habitual, y el ir a un museo sea una parte más de la vida y no lo vean como algo que rechazan. En un museo podemos encontrar muchísimo tipo de obras, las estamos viendo por los sentidos, pero a la profesora Mariano le falta el olfato. ¿Cómo podemos trabajar el olfato en un museo, o en una obra, o en clase, dentro de una imagen, con los niños? ¿Cómo podemos trabajar? Lo veo complicado. Podemos trabajar, por ejemplo, lanzando perfumes en la mesa, esencias, aromas. Pero también, por ejemplo, podemos decirle, contar una historia muy pequeña, por ejemplo, diciéndole que Mariano iba en busca de sus alumnos, iba caminando por un paisaje. ¿Cómo imaginamos este paisaje? Un paisaje de árboles, desiertos, de árboles con flores. Y poco a poco, a lo lejos, iba caminando y había encontrado dos caminos, uno que iba a la izquierda y otro a la derecha, pero había mucho más paisaje ahí. ¿Y qué hacía Mariano? En ese instante. Oler. Los árboles. Está encantada de estar en este paisaje. Podemos encontrar en el museo no solo retratos, no solo personajes como reyes o reinas o personajes religiosos, también que podemos encontrar. Hemos visto bodegones, frutas. También que podemos encontrar pues paisajes frondosos de árboles, paisajes donde un camino empieza y no se ve el final. Y por eso hueles algo ahora mismo aquí, podríamos tener la esencia de una colonia o algo, lanzarle por aquí y que ella oliera. Podría oler a canela, podría oler a azahar, pero al final creo que huele. ¿A qué hueles? Olor fresco. Olor fresco, frutas del bosque, me dice. Podría ser lo que quisiera la imaginación al poder, pero si se gira, podría saber que podría oler, por ejemplo, al tener una pequeña obra también de lo que es dibujar con unas flores en ella. No es la obra más representativa, pero solo es un pequeño detalle para que veáis que hasta con una obra menos representativa de un museo se puede trabajar muchísimo. Todo es significativo. Todo es significativo.